estoy haciendo una referencia a la carta a los Romanos capítulo 7, versículo 13, en relación a la ley. Y entonces él dice que si no hubiera ley, nadie podría saber qué es bueno, qué es malo, nadie podría saber qué es pecado. Sin embargo, incluso los paganos que no conocieron la ley, esa ley está inscrita en su corazón y podían distinguir qué era el bien, qué era el mal. Pero en todo caso, la ley ya con precisión nos hace ver el mal que hacemos. Entonces, la ley buena pone de manifiesto algo malo, pero no es la ley la que origina el pecado, sino la ley lo que hace es nos hace capaces de reconocer el pecado. Y esta discusión, claro, podríamos seguirle en esa línea, pero queremos llevar la presentación en otra dirección. En la dirección de que el pecado es más que un mal moral. Si el pecado es un mal moral, ¿no? Es cometer actos malos, no cometer actos buenos, esos son, diríamos, males morales. Eso es cierto. Pero el pecado es más que eso. El pecado en realidad es, yo pensaba ahora mientras que me preparaba para esta charla y para ver qué ejemplo pongo, no sé si es que es apropiado, pero creo que sí puede ilustrar. El pecado es como un coche bomba que nosotros ponemos y destruimos la obra de Dios. Diríamos, es como un acto terrorista que nosotros hacemos contra la obra de Dios. Entonces, claro, poner el coche bomba es un acto malo, pero lo que yo diría, bueno, dejo de poner coches bomba, ya, dejo de poner coches bomba, pero queda todo destruido ya. Entonces el pecado produce una destrucción en la obra de Dios. Y por eso es que no basta, o bueno, se necesita, pero se necesita más que perdonar el pecado. Pero cuando yo creo que el pecado es solamente algo moral, algo de comportamiento, me estoy portando, eso se ve sobre todo muy claramente en los niños, ¿no? En la confesión de los niños dicen, desobedecí a mi mamá, a mi papá, no hice mis tareas de colegio, no peleé con mi hermanito, con mi hermanita, etc. Entonces son, diríamos, comportamientos negativos, malos. Pero el pecado, además de esos comportamientos, el pecado está destruyendo la obra de Dios, la obra que el Señor realiza en nosotros, y para ponerlo en nuestro contexto, en los bautizados. Nosotros los bautizados hemos recibido una vida nueva, una vida de hijos de Dios. El Señor está trabajando en nosotros, nos quiere renovar, nos quiere transformar, el Espíritu Santo nos quiere santificar. Entonces, cuando yo cometo un pecado, cometo pecados, no solo cometo un acto malo, sino que produzco una destrucción de lo que el Señor está haciendo. Entonces el pecado es muy grave. Claro, a veces si lo vemos solamente como algo moral, alguna gente yo he escuchado dice, yo no peco, yo soy buena gente, no mato, no robo, trato de hacer el bien. Entonces la gente cree que simplemente cumplir ciertas normas, y lo que San Pablo quiere que comprendamos, lo que la revelación nos muestra en Cristo Jesús, es que el pecado no es solamente algo moral. El pecado, porque si fuera algo moral, algo ético, como lo veían los pueblos paganos, ponían sus leyes, sus castigos, sus premios, etc. Pero el pecado destruye esa vida nueva. El pecado es espiritual, podríamos en otras palabras. Entonces nosotros, cuando tenemos pecado habitual, nos sometemos a la ley del pecado. Y la ley del pecado es muerte, porque nos sometemos a Satanás. Y entonces, en Cristo Jesús, lo que se nos ofrece es comunión de amor en Cristo Jesús. Entonces, lo que ha hecho Jesucristo
siguiendo la voluntad del Padre, que lo lleva a esa entrega voluntaria en la cruz. Este 14 celebrábamos la exaltación de la Santa Cruz. Es algo que es inmenso, porque nos ha hecho una nueva creación. Diríamos, una creación, entre comillas, que sea resistente a las coches bombas. Así como hay construcciones antisísmicas, el Señor quiere hacernos una construcción, una vida nueva, que sea, diríamos, capaz de vencer el mal, el daño, la destrucción que produce el pecado. Y eso es solo posible si nosotros vivimos en Cristo. Y por eso es que la Iglesia, cuando habla de la moral, nos dice que la moral no es solamente cumplir unas leyes externas a mí, cumplir ciertas normas externas a mí, es vivir en Cristo, es que el Espíritu Santo sea el que me mueva. Y eso ha sido posible, es accesible para nosotros por mérito de Jesucristo. No es posible por mérito nuestro. El ser humano puede, diríamos, éticamente, con esfuerzo humano, hacer cosas buenas. Muchas culturas se forzaron, claro, no alcanzan totalmente las expectativas humanas, que al ser criaturas de Dios, nosotros tenemos deseo de bien y de bien infinito, pero hay grandes logros en las culturas paganas, pero que no alcanzan.